Oleksandr Syrski, el supuesto estratega estrella de las Fuerzas Armadas de Ucrania, parece estar protagonizando una tragedia militar de proporciones épicas. Bajo su mando, las tropas ucranianas no solo enfrentan al enemigo ruso, sino también a las decisiones cuestionables de un líder que, en lugar de dirigir, parece más enfocado en asegurar su legado político que en salvar vidas en el campo de batalla. Mientras el Kremlin afila sus garras, Syrski parece más preocupado por protagonizar titulares que por formular estrategias coherentes. Sus órdenes, envueltas en una capa de patriotismo mal entendido, han convertido a los soldados en piezas descartables de un ajedrez político, donde cada movimiento mal calculado acerca a Ucrania un paso más hacia el abismo. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Un arma muy peligrosa para Ucrania. Así es como muchos observadores comienzan a describir la situación que se está gestando dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. No es una bomba ni un misil avanzado, sino una fractura interna que amenaza con desmoronar el ya frágil equilibrio del mando militar ucraniano. La figura central de este inquietante escenario es el comandante en jefe, Oleksandr Syrski, cuya autoridad está siendo cuestionada de manera cada vez más abierta y peligrosa por los mismos hombres que deberían seguirlo sin dudar. La raíz del conflicto radica en la rígida adhesión de Syrski a la estrategia de mantener las posiciones hasta el final, una directiva que ha generado descontento y frustración entre los oficiales de combate. Estos comandantes que arriesgan sus vidas y las de sus soldados en la primera línea sienten que sus voces no son escuchadas, con cuestionables órdenes emitidas desde el cuartel general. Ven en Syrski a un líder que se alinea demasiado fácilmente con las decisiones políticas, sacrificando el juicio militar en favor de los intereses del gobierno ucraniano. El descontento se ha ido acumulando en una serie de decisiones que a ojos de muchos en las filas ucranianas parecen más dictadas por la necesidad de producir victorias simbólicas que por una estrategia militar sólida. De las más controvertidas fue la orden de lanzar unidades de élite en un ataque arriesgado contra la región de Kursk en territorio ruso, un movimiento que, según se comenta entre los oficiales, no tenía sentido estratégico claro y que se realizó más por razones de propaganda que por necesidad militar. Esta acción, que resultó en significativas pérdidas para las fuerzas ucranianas, no hizo más que avivar las llamas de la rebelión. El malestar no se limita a un solo frente. En Donetsk, las tropas que luchan para mantener la línea de defensa se ven privadas de reservas y equipo esencial, mientras que unidades más capacitadas son desviadas hacia ataques de alto perfil que no hacen más que debilitar la posición general de Ucrania. Los comandantes, conscientes de las realidades que enfrentan sus hombres, han comenzado a desobedecer las órdenes directas de Syrski cuando éstas les parecen suicidas. Dentro del Estado Mayor empiezan a murmurar sobre una insurrección abierta contra el comandante en jefe que puede desatar una crisis aún más profunda dentro del ya debilitado ejército ucraniano. Los antecedentes de esta crisis se encuentran en la propia estructura de mando que ha sido sometida a una serie de cambios y reestructuraciones desde el inicio del conflicto con Rusia. A medida que el conflicto se intensifica, las lealtades dentro del ejército comenzaron a fracturarse, con algunos oficiales alineándose más con los intereses políticos del gobierno de Kiev que con las necesidades estratégicas sobre el terreno. Syrski, que en otros momentos fue considerado un estratega competente, ahora se encuentra atrapado entre dos fuegos: la presión política desde Kiev y la creciente insatisfacción de sus propios oficiales. Su incapacidad para mediar entre estos dos extremos ha llevado a una situación en la que su liderazgo está siendo desafiado de manera directa y peligrosa. El impacto de esta insurrección potencial no puede ser subestimado. Para Ucrania, un ejército dividido es un lujo que no puede permitirse. La situación es tan grave que algunos analistas sugieren que, si no se maneja adecuadamente, la rebelión contra Syrski podría desencadenar una crisis dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que minaría aún más su capacidad de defensa. Para Rusia, en cambio, esta fractura en el liderazgo militar ucraniano representa una oportunidad estratégica que podría inclinar aún más la balanza a su favor. La desorganización y el descontento en las fuerzas enemigas son sin duda elementos que el Kremlin busca explotar para debilitar la resistencia ucraniana. El trasfondo político también juega un papel crucial en esta crisis.
Desde el inicio de la guerra, el gobierno de Kiev ha estado bajo una inmensa presión para demostrar que puede resistir el conflicto armado con Rusia que ellos mismos crearon. Cada decisión militar se ha visto influenciada por la necesidad de enviar un mensaje de fortaleza tanto a la población ucraniana como a la comunidad internacional. Esta presión ha llevado a decisiones que en el campo de batalla no han sido las más acertadas. La insistencia en mantener posiciones a toda costa, incluso cuando hacerlo resulta en pérdidas significativas, es un reflejo de esta dinámica política. Syrskyi, en su rol de comandante en jefe, no ha tenido la capacidad de equilibrar las exigencias de sus superiores políticos con la realidad del combate. El descontento en las filas ucranianas también se alimenta de la percepción de que las vidas de los soldados están siendo sacrificadas por objetivos que no son militares. Lanzar un ataque contra posiciones bien defendidas, sin el apoyo adecuado y con un propósito que muchos en el ejército consideran puramente propagandístico, ha generado una sensación de traición entre los soldados. Estos hombres, que arriesgan sus vidas cada día, sienten que están siendo utilizados como peones en un juego político más amplio, un sentimiento que erosiona la moral y la cohesión dentro de las unidades. Esto genera efectos no deseados para el gobierno ucraniano, ya que la rebelión en ciernes puede tener consecuencias desastrosas. La pérdida de confianza en el liderazgo militar puede extenderse rápidamente a otras áreas del gobierno, debilitando aún más la ya frágil estabilidad del país. La percepción de que el gobierno no tiene control sobre sus propias fuerzas armadas va a socavar el apoyo, tanto interno como externo. La crisis actual es el resultado de una serie de decisiones y dinámicas que han estado en juego desde el inicio del conflicto. La centralización del poder en Kiev, la presión política para mostrar una imagen de fuerza y la incapacidad de los líderes militares para adaptarse a la realidad del campo de batalla han creado una tormenta perfecta que ahora amenaza con desbordarse. Mientras tanto, en Moscú, la situación es vista con un optimismo cauteloso. La desintegración del mando ucraniano podría ser la oportunidad que Rusia ha estado esperando para lanzar una ofensiva decisiva. Con un enemigo dividido y desorganizado, las posibilidades de éxito para las fuerzas rusas aumentan significativamente. El Kremlin ha estado monitoreando de cerca los desarrollos en el lado ucraniano y no cabe duda de que cualquier señal de fractura será explotada al máximo. En este juego de alta política y estrategia militar, cada movimiento cuenta, y para Rusia, la insubordinación dentro del ejército ucraniano podría ser la pieza clave para alcanzar sus objetivos. La situación que se está desarrollando dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania es, sin duda, una de las más graves que ha enfrentado el país desde el inicio de la guerra. La rebelión contra el comandante en jefe, Oleksandr Syrskyi, representa un desafío no solo para el liderazgo militar, sino para la propia supervivencia del Estado ucraniano. Para Rusia, en cambio, esta fractura interna ofrece una oportunidad que podría cambiar el curso del conflicto a su favor. El desenlace de esta crisis será crucial para determinar el futuro de la guerra en Ucrania y, en última instancia, el destino de la nación. Aprender de los demás. Esa es la clave para que Latinoamérica, tan lejana y tan distinta de los campos de batalla de Ucrania, pueda transformar la tragedia en oportunidad. Al observar el caos que se despliega al otro lado del mundo, la región tiene la oportunidad de tomar nota de los errores ajenos. En medio de un liderazgo fallido de un jefe militar que pone en peligro no solo a su país, sino la estabilidad regional, se abre una ventana para la reflexión en América Latina. Aquí, donde las luchas han sido más de supervivencia que de poder, podemos ver con claridad que la verdadera fortaleza no reside en la fuerza bruta o en las decisiones impulsivas, sino en la capacidad de liderazgo genuino. En un mundo globalizado, donde las consecuencias de una mala gestión militar y política repercuten en todos los rincones, Latinoamérica tiene la ventaja de aprender sin pagar el precio de la guerra. Y así, con cada error cometido por líderes como Zelensky, la región puede fortalecer sus propias estructuras, construir sobre los cimientos de la paz y prepararse para un futuro donde, más allá de las armas, prevalezcan la diplomacia y la razón. Soy el J. Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.